o un número finito de soluciones. Estática puntual. Ahora vamos a arrancar con el tema que nos ocupa. Analizamos la posibilidad de vinculación de un punto material. Se estudian las condiciones de equilibrio para luego calcular las reacciones de vínculo. Esto es lo que queremos hacer. Vemos, tenemos un punto, la estática puntual, el cuerpo que considera, o la estructura que considera es un punto donde están aplicadas fuerzas. Nosotros lo vinculamos y calculamos las reacciones de los vínculos. Punto material es la representación simplificada de un sólido cuando las dimensiones no son relevantes en la resolución del problema. Una partícula es una porción elemental o un infinitésimo de un sistema material. En estática puntual vamos a ver sistemas materiales puntuales que van a estar representados por un punto. Cinemática del punto en el plano. Vector corrimiento. Denominamos corrimiento al desplazamiento de un punto. Cuando el punto P pasa a la posición P', el vector que se origina con origen en P y extremo en P', lo denominamos vector desplazamiento y lo denominamos con la letra delta. Va a ser igual a la diferencia entre el vector posición final y el vector posición inicial. Si definimos el vector posición inicial con las componentes x, x, y, el vector R', que sería la posición final del punto P' con las componentes x', y', el vector delta va a tener componentes según el versor y, va a ser la diferencia de ambas componentes, x' menos x, y según el versor j van a ser las diferencias de las componentes y' menos y. O sea, estas componentes las llamamos delta x y delta y, según y según j respectivamente. Vamos a definir qué es un desplazamiento virtual. ¿Quién hubiera dicho que este desplazamiento se iba a poner de moda, ¿no es cierto? Bueno, pero este desplazamiento virtual no tiene nada que ver con lo que es clases virtuales y lo que llamamos virtual en este momento. El desplazamiento virtual tiene 4 características. Es ficticio, o sea, es imaginario. Es infinitésimo matemático, o sea que es muy pequeño, tiende a cero. A nosotros lo que nos interesa, el desplazamiento es en el entorno del punto. No nos interesan desplazamientos grandes. Queremos que no se mueva, nos interesa si se mueve en el entorno. Si se mueve, ya para nosotros se mueve. Después tiene que ser posible, o sea que tiene que ser compatible con los vínculos. No puede tener un movimiento en un sentido donde un vínculo lo impide. O sea, un desplazamiento virtual tiene que ser posible, compatible con los vínculos. Y tiene que ser completo. Debe contemplar todo posible movimiento. Corrimiento virtual de un punto libre en el plano lo expresamos con la letra delta. Entonces el vector delta va a tener componente delta x según y delta y según j. Vamos a ver las componentes y las proyecciones. Si yo tengo un sistema de coordenadas de ejes oblicuos, como por ejemplo el E1, E2, sistema oblicuo, y tengo el vector delta, las componentes las voy a determinar desplazándome desde el extremo del vector paralelo al eje 2 hasta cortar al eje 1. Ahí voy a obtener la componente delta 1, según el versor E1. Y moviéndome paralelo a la dirección E1 hasta cortar E2, voy a tener la componente delta 2. Entonces mi vector delta en este sistema oblicuo va a tener una componente delta 1 según E1 más delta 2 según E2. ¿Qué son proyecciones? La proyección del vector delta la voy a obtener desplazándome en forma normal a la dirección E1, y donde lo corte voy a obtener la proyección de delta sobre E1 y lo voy a denominar como delta E1. Y lo mismo voy a hacer con la dirección E2. Me voy a desplazar en forma normal a la dirección E2 hasta cortarla, y ahí voy a obtener la proyección de delta sobre la dirección 2 y la voy a denominar delta E2. Bien, si mis ejes de referencia son ejes cartesianos ortogonales, como por ejemplo XY con versor Y y versor J, mis componentes y mis proyecciones van a coincidir.
delta x, que es la componente según el versor y, va a ser igual a la proyección de delta sobre el eje x. Y lo mismo con delta y, que es la componente según j en el eje y, va a ser igual a la proyección de delta sobre el eje y. Y acá tenemos una serie de ecuaciones que nos transforman las componentes de proyección según las componentes oblicuas del vector. Por ejemplo, esta primera me da la proyección del vector delta sobre la dirección E1 en función de las componentes oblicuas delta 1 y delta 2. Volvemos al dibujo anterior. Si yo me desplazo desde este vector perpendicular a la dirección E1, esa proyección va a ser igual a la componente delta 1 más, fíjense que esta línea punteada equivale a la componente delta 2. Si yo la proyecto, la hago por el coseno de alfa, me va a quedar que la proyección delta E1 es igual a la componente delta 1 más delta 2 por coseno de alfa. Y lo mismo hago con la otra dirección. Y acá tienen todas las posibles transformaciones entre componentes oblicuas y proyecciones oblicuas, y entre componentes cartesianas y proyecciones oblicuas. Vamos a definir lo que es grado de libertad de un sistema material. Se los voy a leer. Dice así: dado un sistema de coordenadas, el grado de libertad es el número de componentes escalares infinitésimas independientes entre sí necesarias para describir un desplazamiento virtual. Dicho en otras palabras, si yo tengo un punto que se puede mover en un plano, ¿sí?, la cantidad mínima de datos que yo te tengo que dar para ubicar ese punto van a ser dos. O sea, voy a hacer una dirección horizontal y una dirección o vertical, o con respecto a dos direcciones cualesquiera que no sean paralelas, por supuesto. Entonces esto significa que la mínima cantidad de datos que yo te tengo que dar son los grados de libertad que tiene el punto en ese plano. En el caso particular de un punto en el plano, tiene 2 grados de libertad. Yo la ubicación la tengo que describir con dos componentes escalares. Como el desplazamiento va a ser infinitésimo, esas componentes son infinitésimas, independientes entre sí. Bien, vínculos. Se denomina condición de vínculo las restricciones impuestas al movimiento de un sistema material, restándole grados de libertad. Se dice que un vínculo es de enésima especie cuando suprime n grados de libertad. Bien, por ejemplo, un punto móvil sobre una curva C, acá dice sobre una recta. Como a nosotros nos interesa el entorno del punto, el P' lo vamos a hacer tender a P, y ese desplazamiento del punto P, que puede desplazarse por la recta C, lo vamos a expresar, como es muy chiquitito, lo podemos expresar con una componente en función de la tangente a la curva. O sea que el vector delta va a tener una componente delta según el versor T, y sobre el versor normal a la curva va a tener componente 0, porque si esta condición de la curva C fuera un riel, mi punto P no puede salir de ese riel y no puede moverse, solamente puede moverse tangencialmente a esa curva, no en forma normal. Por eso este punto con una condición de vínculo, como es la curva C, tiene un solo grado de libertad. Punto con dos o más condiciones de vínculo. Bueno, vamos a ver qué pasa si a un punto en el plano le aplico dos condiciones de vínculo, la C1 y la C2. Si esto equivaldrían a rieles, este punto no se va a poder mover, porque es imposible que esté en los dos rieles a la vez. Entonces decimos que la vinculación es estricta. ¿Por qué? Porque tiene dos vínculos y porque los dos vínculos no me lo dejan mover. Y decimos que cada condición de vínculo es una condición estricta. ¿Cómo definimos una condición estricta? Lo definimos de la siguiente manera. Si yo retiro uno de los vínculos, si yo retiro la condición C1, el punto P gana un grado de libertad. Entonces, cuando yo retiro un vínculo y el punto gana un grado de libertad, digo que esa condición es estricta. Si yo retirara el vínculo y no gana un grado de libertad,
como va a pasar en este otro ejemplo, digo que la condición es redundante. Entonces, en este caso, un punto en el plano tiene 2 grados de libertad. Yo con 2 condiciones tendría que estar estable. Entonces, si con 2 condiciones el punto está estable, digo que la vinculación es estricta y que cada condición de vínculo también es estricta. En este otro caso tengo 2 condiciones que son tangentes en el punto P. ¿Sí? O sea que estas 2 condiciones lo único que hacen es impedir al punto P que se mueva perpendicularmente a ambas curvas. O sea que el punto tiene 2 condiciones de vínculo, pero sigue teniendo un grado de libertad. O sea que digo que la vinculación es aparente porque tiene 2 condiciones de vínculo, pero las dos le restringen el mismo movimiento. Entonces digo que la vinculación es aparente. Y estas condiciones, fíjense, si yo retiro una condición, el punto no gana grado de libertad, sigue manteniendo un grado de libertad. Entonces retire la curva C1 o retire la curva C2. Entonces estas 2 condiciones digo que son redundantes. Vamos a ver punto estable con vinculación superflua. ¿Cuándo digo que una vinculación es superflua? Si un punto P se mueve en un plano, tiene 2 grados de libertad, cuando yo le pongo más de 2 condiciones de vínculo, me están sobrando condiciones de vínculo. En esos casos digo que la vinculación es superflua, cuando me sobran condiciones de vínculo. O sea, cuando tengo más de 2 condiciones de vínculo. En este caso, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4 condiciones de vínculo. Cualquier condición que yo saque no va a ganar grados de libertad, que así. Tanto la condición C1 como la C2, como la C3 y como la C4 son condiciones redundantes, porque si yo retiro de a una, no gana grados de libertad. En este otro caso también tengo 4 condiciones, pero tiene una particularidad, que la curva C1, la C2 y la C3 comparten la tangente en el punto P. Esto quiere decir que le genera la misma restricción al punto. La curva C4, en cambio, le genera otra restricción distinta. Entonces, si yo sacara la curva C4, el punto P va a ganar un grado de libertad. Se va a poder mover tangente a la curva C1, lo que es lo mismo tangente a la curva C3 o sobre la curva C2. Entonces digo que estas 3 condiciones, la C1, C2 y C3, son condiciones redundantes. La vinculación, al tener más de 2 vínculos, es una vinculación superflua. Y digo de la condición 4 que es una condición estricta, porque si yo la saco, el punto gana un grado de libertad. Si yo la dejo, el punto no se puede mover, pero si yo la saco, el punto se puede mover tangente a esas curvas mencionadas. Ahora bien, un punto con una sola condición, un punto en el plano con una sola condición de vínculo es un punto inestable, o sea que la vinculación es insuficiente, me faltan vínculos. Vinculación superflua, me sobran. Vinculación insuficiente, me falta. Y obviamente, si tengo una sola condición, esa condición es estricta, porque si yo sacara esta condición, el punto gana un grado de libertad. Bielas. ¿Qué es una biela? Es un vínculo ideal. Permite que el punto P se mueva en un arco de circunferencia. El vector corrimiento virtual es normal al eje de la biela. ¿Sí? La biela es una barrita que me agarra, me vincula el punto P con el punto A que está fijo a la Tierra. ¿Sí? Esta barra digo que es un vínculo ideal porque digo que no se deforma. ¿Sí? Entonces el punto solo se puede mover tangente o en forma perpendicular a la biela.